Buenos días a todos. Muchas gracias por el honor que me han conferido al invitarme a participar en esta 15ª Conferencia Internacional de Bibliotecas Universitarias. Qué bueno, por otro lado, que hayan ustedes decidido inscribir sus trabajos, intercambios, en la perspectiva abierta por la comunidad internacional, organizada en torno a la Organización de las Naciones Unidas y su convocatoria para, después de haber concluido con éxitos muy relativos y desiguales la agenda del milenio, comprometerse en una nueva agenda más ambiciosa, más global, que es la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Muchas gracias en particular a mi colega y amiga, la doctora Elsa Ramírez Leiva, directora de nuestro sistema de bibliotecas, y a Julieta Margain, al comité organizador de esta conferencia, por invitarme. En el video anterior aparece la portada de un informe que llamamos Informe sobre el Desarrollo de México, y que iniciamos en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo hace 3 años. Llevamos a la fecha 2 entregas, y la segunda de ellas, que es la que se les presentó aquí, buscó ofrecerle al lector, especializado y no especializado, académico y no académico, tomadores de decisiones, analistas, críticos, etc., ofrecerles un ejercicio en el cual tratábamos de, por así decirlo, mexicanizar o nacionalizar la Agenda 2030 y seleccionar de entre los 17 objetivos y 200 y pico de metas, los objetivos y metas que a nosotros nos parecían eran los más pertinentes para que México se inscribiera en el esfuerzo mundial al que convoca las Naciones Unidas, con su propia Agenda 2030, articulada por unos objetivos y unas metas, y entonces a partir de ahí evaluar el esfuerzo, el sacrificio, también concretado en inversión y en políticas, para llegar en 2030 al cumplimiento o no de esos objetivos y metas. Esa es la esencia del ejercicio. Le agradezco mucho a los organizadores que nos ayuden a divulgar el esfuerzo. Está en la página del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, dentro de la página de la UNAM, y ahí se puede consultar sin problemas. Permítame empezar con una consideración más propia de mi tribu, y que tiene que ver con el desarrollo, sus desafíos, con la idea misma del desarrollo
desde la perspectiva pues, de lo que soy, que es un generalista en esas materias. Yo agradezco su gentileza y solidaridad, pero pues no me siento como pez en el agua, al menos todavía. La Agenda 2030 es, como se ha dicho, es una agenda global. Pero si examinamos su contenido, objetivos, metas, y lo escribimos en sus antecedentes, digamos, las metas del milenio, tendríamos que asumir que se trata sobre todo de una convocatoria de transformación global hacia una globalización diferente a la de hoy, cuya crisis hemos vivido en algunos casos de manera intensa y aguda desde 2008-2009, en que estalló lo que luego bautizamos como la Gran Recesión, y cuya secuela pues sigue entre nosotros y sigue afectando pues vastas regiones socioeconómicas nacionales del mundo avanzado, y luego pues lo que llamamos a veces eufemísticamente el mundo en desarrollo. No en balde, la Comisión Económica para América Latina, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas, regional, propuso desde 2010, frente a lo que estaba ocurriendo, frente a esta especie de tsunami que se parecía dispuesto a ahogarnos a todos, para llevarnos a una especie de a una reedición de la Gran Depresión que asoló al mundo en los años 30 del siglo XX. Repito, la CEPAL propuso que frente a esta ominosa perspectiva deberíamos afirmar que esta era la hora de la igualdad, y que esta, digamos, gran consigna, convertir a la crisis en la hora de la igualdad, o enfrentar la crisis afirmando, poniendo en el centro a la igualdad, debería articular la política anticrisis y dar lugar a una nueva estrategia de desarrollo sustentado en una hipótesis renovadora. Y decía la CEPAL, a diferencia de lo que pensábamos y actuábamos en el pasado, ahora está claro que hay que igualar para crecer y crecer para igualar. Y es aquí que la educación en general, pero desde luego la educación superior, reclama una auténtica y comprometedora centralidad. En la hora de la igualdad hay que escribir las estrategias de desarrollo. Entendido, como nos lo aconsejó hace unos años el premio Nobel Joseph Stiglitz, entendido como una combinación dinámica entre cambio social, un economista irredento como yo diría, cambio estructural, y aprendizaje democrático. Y a la vez es en el desarrollo que hay que inscribir la idea, el propósito de una educación renovada y renovadora. Y es esto lo que ustedes van a cultivar en estos días, desde la, aquí sí, envidiable perspectiva para mí del trabajo bibliotecario, que no tiene, me parece igual, ¿no? Bueno,
lleva a todas las metáforas del mundo, lleva a recordar en nuestro caso como latinoamericanos nada menos que a Jorge Luis Borges, ¿no? Pero a muchos más, ¿no? La biblioteca es como el gran centro real, virtual, hipotético y factual de la ambición del hombre por acumular y reproducir conocimiento. Ya nos dirán ustedes qué hacemos con lo digital. Yo por lo pronto pues, soy un poco animal del siglo XX, en buena parte todavía, a pesar de todo, tecnopesant, y entonces para mí la biblioteca son los libros a la mano. Pero soy un antiguo, así es de que no me tomen demasiado en serio. Hace años también, el gran político y estadista francés Jacques Delors nos dijo que, se acordarán ustedes, ¿no? La educación encierra un tesoro. Y pensando desde la biblioteca, ¿qué duda cabe? La biblioteca encierra un tesoro. Pero la nuestro tesoro, aparece hoy, como ayer, aunque en diferentes circunstancias, inmersa en el océano de desigualdad, pobreza y penuria fiscal e institucional que desafortunadamente nos caracteriza ya entrado el siglo XXI. Mi tecnopesantrín llega hasta aquí. Pues no. Disculpen. Y entonces quisiera presentar a ustedes, los expertos están familiarizados con esta información, pero supongo que nuestros visitantes no necesariamente. Es una información muy agregada, pero es simplemente para ilustrar esta dialéctica entre la esperanza y la realidad que depositamos en la educación y el contexto social, económico y político institucional en el cual se inscribe nuestra educación mexicana. No pretendo más que eso. Pues no. Este es el contexto social, digamos, muy resumido, que tiene que ver con nuestro asunto. 4 millones de personas, 5 casi, todavía son analfabetas, a pesar de largas, intensas campañas nacionales de alfabetización iniciadas desde los años 20 y 30 del siglo pasado, al calor de la post-revolución. 22 millones son calificadas como rezagadas educativamente, 55 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años son pobres, y 2,5 millones de niños y niñas mexicanos trabajan. Y frente a esto, no sobra reiterar lo que ya se dijo en la inauguración, está nuestro compromiso como Estado Nacional y el de nuestros gobernantes de lograr este objetivo 4 del desarrollo, de la Agenda del Desarrollo Sostenible, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Hablaba yo de penuria fiscal. Hay penuria fiscal por la insuficiencia de recursos, pero yo creo que en nuestro caso, que no creo que sea exclusivo, la penuria fiscal también afecta
y se siente en los mecanismos de planeación y distribución y asignación de estos recursos escasos. O sea que se junta una insuficiencia que podríamos llamar absoluta de recursos financieros con una insuficiencia institucional en materia de diseño, programación, evaluación, de perspectivas y consecuencia de asignación de estos recursos escasos. Esto es no el gasto por persona, sino el gasto por alumno, que me parece a mí y a otros colegas que es el indicador más pertinente. Bueno, el gasto educativo público por alumno creció menos del 1% en lo que llevamos del milenio, y el gasto educativo nacional, que incluiría el gasto educativo privado, pues creció un poco más, bueno, es un poco mayor, pero no significativamente mayor. Y en el caso nuestro, el caso de la educación que la OCDE llama terciaria, pues no salimos muy favorables en cuanto al gasto, de nuevo, por estudiante, dentro del club al que orgullosamente pertenecemos, el llamado club de los ricos, ¿no? Y la cuestión es que nuestro gasto por el alumno en la educación terciaria contrasta, ya no digamos con Luxemburgo o Noruega o los Estados Unidos, sino con Chile, un país más pequeño que México, con una economía desde luego mucho más pequeña que la nuestra, y con Brasil, que registra un gasto por alumno pues muy superior, casi el doble del gasto por alumno registrado para nuestro país en 2013. Estas son cifras atrasadas, pero estoy seguro de que el contraste no se ha modificado sustancialmente, aunque desgraciadamente Brasil está pasando por una crisis económica y financiera de grandes proporciones. Vamos a ver qué es lo que resulta después de la crisis con estos esfuerzos que en buena medida marcaron el inicio del siglo XXI con una estrategia de combate sostenido y amplio a la pobreza e incluso de redistribución relativa de los ingresos. Y aquí está el otro lado, ¿no? Aquí estamos hablando de cobertura en la educación superior en los últimos 10 años. Bueno, hemos aumentado la cobertura, sin duda, pero pasando de alrededor del 25% al 35%. Pero es claro que este es un coeficiente de cobertura que dista mucho de cumplir con los mínimos necesarios para poder hablar de que en el terreno estratégicamente decisivo de la educación superior estamos avanzando
de manera sostenida. No nos podemos comparar con los coeficientes de cobertura registrados en casi todo el resto, prácticamente en el resto de los países de la OCDE. Y bueno, como lo sabemos los mexicanos, el esfuerzo por ampliar la oferta en materia de educación superior es un esfuerzo que se ha mostrado muy insuficiente año con año. Tenemos ya décadas sin haber construido una nueva universidad pública federal, lo que a nosotros los de esta orgullosa Ciudad de México suele olvidarse, puesto que estamos en la joya de la corona, que se llama UNAM. Pero en realidad capear con el tema de la demanda simplemente emanada del cambio demográfico formidable que ha vivido nuestro país en los últimos 30 años, ha descansado en el margen en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, como ustedes lo podrán constatar, indudablemente sobrepoblada y claro, ahora sobreextendida en el territorio del área metropolitana y ahora también de la República, y en las universidades públicas de los estados que forman la federación, que es donde se siente con mayor crudeza el elemento que mencioné anteriormente de una penuria fiscal majadera que se combina con una deficiencia institucional enorme que lleva, en algunos casos, ha llevado al incumplimiento irresponsable de las obligaciones de los gobiernos estatales con respecto al financiamiento de estas universidades públicas, muchas de las cuales viven en la zozobra y en la precariedad. Aumentan su matrícula, sin duda, y eso nos permite hablar de aumento de la cobertura, pero lo hacen en condiciones en donde la planeación educativa, la reorganización del espacio, la revisión sostenida del currícula, etcétera, las tareas que ustedes saben son las tareas sustantivas del quehacer educativo, pues quedan siempre pospuestas, no concluidas, para luego ser revisadas en una nefasta combinación de nuevos dirigentes y nuevos responsables o nuevos gobernantes estatales. Esa es la situación que se vive ahí. A mí, por lo menos me parece, es un tanto escandalosa. Y junto con esto, esta insuficiencia relativa, desde luego, pues lo que tenemos son algunas expresiones en el plano de la educación superior de la desigualdad que no se caracteriza, ¿no? Aquí pusimos el porcentaje de jóvenes entre 18 y 25 años que acceden a la educación media superior y superior por quintiles de ingreso per cápita de los hogares. Y bueno, lo que tenemos es pues una flagrante asimetría. El quintil más rico, más del 60% de los jóvenes están en la educación superior, por encima de lo que registra la media, muy por encima de lo que registra la media. Este es educación superior, este es media superior, en 2 años diferentes, y esto es la media nacional. Bueno, en el caso del 20% más pobre de nuestra población, poco más del 10%,
tiene acceso a la educación superior, y el siguiente 20% no llega al 20%, y el siguiente 20% para ya llegar al 60% no llega al 30%, o sea, por debajo de la media de la que he hablado. Bueno, este es un indicador grueso de desigualdad educativa superior, pero me parece que para nuestros fines suficientemente ilustrativo. Y esa es otra manera de verlo. Tenemos ya un aumento importante de la participación del 20% más pobre en el uso y gasto para servicios en la educación pública, en duda. Pero vean ustedes lo que pasa con la educación superior. Aquí incluso se nota un descenso relativo en la participación de los jóvenes en este proceso. Bueno, y para no olvidarnos, estas son nuestras metas. Aquí entonces es donde tenemos que delinear nuestros propios desafíos en congruencia con el compromiso internacional que hemos adoptado y, más que nada, en congruencia con dos grandes vectores que se combinan hoy para definir no solo nuestra coyuntura político-económica, sino nuestra perspectiva de mediano y largo plazo. Estos vectores son, por un lado y de manera principal, el aceleramiento de nuestra portentosa transformación demográfica que arrancara allá por los años 70 del siglo XX y que arrojó como resultado inicial el que dejáramos de ser el país de niños para volvernos un país de jóvenes y adultos jóvenes, cuya presencia empezó a marcar la faz de nuestra sociedad, desafortunadamente para ellos, nada menos que a partir de los años 80 del siglo XX, en que se inició la así llamada década perdida de las crisis financieras, los ajustes para pagar la deuda, etcétera, etcétera. Bueno, este cambio demográfico, en medio de la angustia de aquellas crisis, llevó a pensar que ahí estaba, para citar a Delors, de nuevo otro tesoro, ¿no? El tesoro de la juventud. Una juventud más sana que la juventud de las generaciones anteriores, con más escolaridad y desde luego más urbana. Ya en aquellos años estábamos dejando de ser el país semirural, semiurbano, para ser un país pujantemente urbano y más o menos semi-industrial, a pesar de los pesares. Y entonces se decía, si se logra incorporar capacidad empresarial y sobre todo capacidad de inversión, esta inversión
combinada con esta nueva fuerza de trabajo potencial, que es la nueva juventud, pues sacará al país de su postración, que eso era lo que vivíamos en aquellos años, lo recordarán algunos de ustedes, y podrá enfilarse por las sendas del ansiado desarrollo que se nos había extraviado en medio de estas tormentas. Bueno, y hubo muchos cambios en la política, en la estrategia, en el carácter mismo de nuestros grupos dirigentes. Nos volvimos un país abierto al exterior, globalizado, acelerada e intensamente, un gran exportador de bienes industriales de media y alta tecnología, incluso una gran base de producción y exportación de automóviles, autopartes, etcétera, artículos electrónicos, qué sé yo. La gran transformación mexicana de fin de siglo. Pero lo que no se logró entonces, y no se ha logrado de entonces a ahora, es que esta gran transformación se tradujese en crecimiento económico alto y sostenido como una condición sin la cual el aprovechamiento de este cambio demográfico no se dará nunca. El presidente Fox, a principios de este milenio, llegó a hablar del bono demográfico, que combinado con su bono democrático, el que nos ofrecía, nos daría el desarrollo. Bueno, lo que ha pasado es que no hay crecimiento económico suficiente y el bono demográfico se va convirtiendo a medida que pasa el tiempo en un pagaré insoluto más que en un bono. ¿Qué es lo que pasa hoy? Bueno, que un altísimo porcentaje de esa juventud, que ahora es jóvenes adultos, ya no jóvenes tal cual, trabaja en la informalidad, que es la precariedad o el subempleo. Ahí se concentran nuestros índices de deserción temprana en el nivel de la educación secundaria y luego en el de la preparatoria, y ahí se concentra también la falta relativa de acceso a la educación media, superior y superior. En esos jóvenes está la cuestión. Pero eso no es lo más grave. Jóvenes son. Lo grave es que están dejando de ser jóvenes. Y nuestros demógrafos nos han advertido una y otra vez que ahí por 2050, es decir, a la vuelta de la esquina, para algunos, habrá crecido el número de adultos, entre comillas, mayores, como solemos llamarlos para no deprimirnos. Habrá aumentado el número de viejos sin que el desempeño económico observado nos permita pensar en que esta tendencia está acompañada de la creación de fondos adecuados para el financiamiento de los mexicanos en edad de retiro. Y entonces ahora nos podíamos reconocer, y sobre todo ayer nos podíamos reconocer como un país pujante, pero en crisis, urbano, pero joven, y con muchos pobres, como lo descubrimos a fin del siglo XX, pero con grandes potencialidades, precisamente por esta juventud. Hacia adelante tenemos que reconocer que si siguen las cosas como van, el bono demográfico se habrá desvanecido y en 2050 seremos un país más grande todavía de lo que somos, seguramente más urbano de lo que somos, pero todavía con muchos pobres, que hoy representan alrededor del 50% de la población total, pero ya con pocas esperanzas, porque ya no habrá jóvenes suficientes que se encarguen del relevo laboral, de ser fuerza productiva.
Bueno, esos son los vectores que se cruzan. Cambio demográfico y ahora nuevo cambio demográfico, pero hacia el envejecimiento y crecimiento económico, es decir, desempeño económico insuficiente. Marcado además, como he dicho, no los voy a torturar con mis obsesiones, ¿no? Cruzado, marcado este desempeño económico insuficiente por esta combinación que no hemos podido conmover con nuestros discursos, con nuestros reclamos, con el ciclo económico, con las crisis y las recuperaciones. Ahí está impasible una combinación de pobreza de masas, ahora urbanizada. En México hoy nadie puede seguir pensando que la pobreza es aquella que está refugiada en las selvas y las montañas del centro-sur, sur-sureste. Que ahí está. No, tiene que reconocer que está al lado de uno, que está en las ciudades. Y entonces es una combinatoria que dificulta mucho imaginar los cambios, los diseños de una planeación, de una programación congruente con el compromiso que hemos adoptado para el 30. Perdón que insista tanto en lo del 2030, pero me parece que es un gran acierto que ustedes hayan decidido organizar el intercambio en torno a los objetivos. Tenemos luego todos nosotros los mexicanos conscientes de esto, que hacer un esfuerzo por contaminar al resto de nuestros colegas dentro de las universidades y a nuestros conciudadanos. Es decir, este es un compromiso internacional que vale la pena y que podemos traducir en un compromiso nacional que tenga, digo yo, como su eje el que nos heredó la CEPAL de hacer de esta la hora de la igualdad, que es inconcebible sin convertirla también en la hora de la educación básica, sin duda, y desde luego media superior y superior. Nos engolosinamos, en particular los economistas, nadie es perfecto, ¿no? Con el tema, digamos, de la sociedad y la economía del conocimiento. Y una y otra vez la traemos a cuenta. Bueno, no hay sociedad y economía del conocimiento, o sea, basada en el conocimiento y sustentada su reproducción en la reproducción del conocimiento en medio de tanta concentración, tanta insuficiencia en la cobertura y en un contexto dominado por la informalidad y la precariedad laborales, los bajos sueldos. Nos hemos convertido en un país de bajos sueldos que se luego trasladan a un mundo de expectativas, si no aplastadas, sí distorsionadas, como son las que estamos observando más o menos todos los días, los que además nos dedicamos a la docencia. Unas expectativas marcadas por un individualismo extremo y un no registro de la importancia, incluso económica, que tiene la cooperación y la solidaridad, salvo cuando cae sobre nosotros la adversidad más cruel, como es el caso de estas semanas. Bueno, en ese mundo me parece a mí es un poco bizarro insistir en que la alternativa es la sociedad y la economía del conocimiento.
No, entre la situación actual y ese horizonte de economía y sociedad del conocimiento, hay asignaturas que cumplir, asignaturas pendientes que no hemos abordado y asignaturas en las que hemos reprobado. Y eso me parece que es un ejercicio elemental, sobre todo pues, en el mundo nuestro de la educación, la pedagogía y la investigación. Bien, espero que esta bienvenida no haya introducido demasiadas nubes grises y oscuras para su reflexión. Ahí está, como decía Delors, el tesoro. Ahí están las esperanzas de mejoramiento, de renovación, aquellas que a nosotros, por ejemplo, nos legaron desde los liberales, triunfadores sobre el imperio, la mitad del siglo XIX, con Juárez a la cabeza, y luego Justo Sierra, nuestro fundador, el fundador de esta Universidad Nacional, todavía en medio de la dictadura, no en medio, al final de la dictadura, fundador, gran promotor de la preparatoria nacional, fundador de esta Universidad Nacional. Luego de la Revolución, la gran hazaña de José Vasconcelos, en un país disperso, pequeño, rural, herido por todos lados por la guerra civil, las grandes campañas de alfabetización y, fíjense nada más, de difusión de la literatura clásica que se leía en las escuelas más abandonadas y alejadas, y luego los diferentes programas de alfabetización, y luego este milagro cotidiano que se llama Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? 250,000 almas que circulan por sus pasillos, entre sus campos, y que forman, si no la gran universidad a la altura del mundo desarrollado, sí una y otra vez confirman la idea propuesta por nuestro rector actual de que esta puede y debe ser la Universidad de la Nación y convertirse asociada al resto del sistema universitario en el gran soporte de una nueva estrategia. Nosotros le llamamos un nuevo curso de desarrollo articulado por propósitos de justicia social, sin cuyo cumplimiento el desarrollo se vuelve evanescente y lo único que nos queda son modernizaciones insulares, circunscritas a unas cuantas regiones, localidades y grupos sociales. En todo momento, en cada vuelta, en cada sendero, vamos a encontrar, si lo pensamos mínimamente, este reclamo de recuperar aquella idea de que sin educación buena no hay convivencia buena, no hay democracia constructiva y no hay un desarrollo económico digno de tal nombre por sus capacidades dinámicas y sus potencialidades redistributivas. Todo el tiempo está ahí la educación, y creo que hemos ido aprendiendo como sociedad que ahí debe estar en particular la educación superior, cuyas bases, sin embargo, como lo sabemos, son endebles por sus tamaños insuficientes, por sus penurias financieras y porque sus bases de sustentación en la educación básica y media superior no son lo mínimamente robustas que quienes estamos en el nivel superior quisiéramos. O sea, que tenemos que admitir que dentro de nuestro propio sistema existen debilidades que hemos detectado una y otra vez, pero no hemos corregido. Y sin embargo,
podemos recitar, ¿no?, a un célebre pensador de origen hispano, pero que hizo su vida y su entrega en Centroamérica, un cura, Javier Gorostiaga, que nos dijo: la universidad tiene un papel privilegiado como conciencia crítica, integradora y propositiva de la sociedad. Ella podría incorporar los elementos que el sistema social dominante no puede integrar satisfactoriamente: el trabajo, la ética y los valores, las relaciones de género, el medio ambiente y la diversidad cultural. Estos temas fundamentales deberían conformar áreas de formación universitaria moderno y democrático. Áreas de formación universitaria, cruzando, decía Javier, horizontalmente todas las profesiones, currículos y departamentos. Aquí hay una tarea formidable a cometer dentro de nuestra propia Santa Madre UNAM. Termino citando a nuestro fundador, porque en medio de la tragedia que hemos sufrido, que seguimos sufriendo, vale la pena insistir en que, con todo y nuestro privilegio de ser universitarios y de estar aquí, pues tenemos que ser mexicanos y aceptar contaminarnos de este gran despliegue de entrega, heroísmo y solidaridad de que dieron muestra nuestros jóvenes en esta ciudad, en esta área metropolitana, y que seguramente están haciendo los jóvenes más sufridos y afectados en el sur-sureste de nuestro país. La universidad no puede, no ha estado. Yo digo, no puede, no estará ajena ni a la tragedia ni a la solidaridad. Pero decía don Justo en su discurso inaugural en 1910 de esta Universidad Nacional: no será la universidad una persona destinada a no separar los ojos del telescopio o del microscopio, aunque en torno de ella una nación se desorganice. Nosotros no queremos que en el templo que hoy se erige se adore una Atenas sin ojos para la humanidad y sin corazón para el pueblo. Yo creo que es una buena consigna, muy actual, del viejo Sierra. Pues muchas gracias.